Y Señor, queremos rogarte que hoy podamos comprender cuál es la responsabilidad histórica que tenemos como congregación, como parte de la Iglesia Universal en todo el mundo, y ayúdanos a captarlo y a darnos cuenta que somos responsables de lo que va a recibir la generación siguiente, Señor. Padre, queremos orar a ti también por nuestro hermano Vero Pérez, que como tú sabes, pues perdió sus documentos en Belice. Ayuda a la que pueda solucionar el problema de una manera satisfactoria y que no tenga problemas con las autoridades ni de Belice ni de México al regresar, Señor. Permite, Padre, que pues todo esto pueda solucionarse. También te rogamos por el hijo de Ale, orando por su protección, este viaje en moto, pero sobre todo, Señor, porque Él te conozca. Él ya ha escuchado de ti, Él ya ha oído tu evangelio, y sabemos que solo que tú le abras el corazón, solo que tú lo hagas entender, Él doblará rodilla ante ti. Te rogamos por su vida y te pedimos, Señor, que pues tú hagas que Él te reconozca como Señor y Salvador. Padre, permite que podamos tener nuestra clase y que podamos aprender lo más que podamos acerca de ello, pues te lo rogamos en Cristo. Amén. Bien, aquí nada más nos quedamos con una imagen de lo que posiblemente fue la Biblioteca de Alejandría, y les decía que pues a través del simple proceso práctico de lo que era buscar los libros, ¿verdad? Llegaron a la conclusión de qué cosa era verdaderamente inspirada, qué cosa no lo era, y fue un proceso que les tomó muchos años. En medio de toda esta situación hemos visto el gnosticismo, que es una doctrina que está creciendo, heredada de Grecia, de la filosofía griega, y ese gnosticismo está siendo heredado con la idea de limitar el conocimiento pues a toda la gente. Dice por ahí una frase: quien tiene el conocimiento tiene el poder, y muchas personas tratan de limitar el conocimiento a sus subordinados para seguir teniendo el control, y el gnosticismo se acomodaba perfectamente a esa idea. Vamos a ver poco a poco cómo Constantino, cuando lleguemos al año 300, pues se va a aferrar a ese gnosticismo y lo vamos a sufrir en México pues hasta la llegada de los españoles, y durante todo el tiempo que los españoles nos han gobernado hemos vivido un gnosticismo. En medio de todo esto no es lo único que hay muchas herejías circulando alrededor. El ebionismo en el primer siglo, que decían que la ley de Moisés también era para los cristianos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Pedro está luchando con Pablo porque él quiere de alguna manera que observen algunas de las leyes judías, ¿verdad? Que se circunciden y todo? Llegan a una conclusión en ese primer concilio que se nos narra en Hechos 15, que se abstengan de ahogado, de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación y de sangre, ¿no? Esto es más una medida transitoria. Recuerden que el libro de Hechos, junto con los evangelios, es la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, y decimos que el libro de Hechos es un libro descriptivo, no prescriptivo. Es decir, nos dice cómo sucedió en ese tiempo, pero no nos dice que como se narra en Hechos debe de ser en nuestros días. De ahí la gente toma la idea de decir, bueno, quiere decir que sí no nos debemos de abstener de sangre, de ahogado y de lo sacrificado de los siglos, ni de fornicación, porque dicen, tú estás diciendo que Hechos es descriptivo, no prescriptivo. No es así, porque específicamente ahí en Hechos 15, la Biblia no nos vuelve a hablar de lo sacrificado a los ídolos, no lo hace en Corintios, y nos dice que si alguien no te declara que fue sacrificado a los ídolos lo que te ofrece, lo comas con toda confianza. De sangre no se nos vuelve a hablar, y de ahogado no se nos vuelve a hablar, pero de fornicación sí se nos vuelve a hablar. En primera de Tesalonicenses 4 y 5 nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos abstengamos de fornicación. Entonces hay una parte, ¿verdad?, que es la de sangre, ahogado, sacrificado a los ídolos, que no se vuelve a repetir como un mandamiento,
sino solamente la fornicación. Por eso, pues no observamos nada de la ley de Moisés. Hay corrientes actualmente que podríamos decir que son ebionistas. No sé si han escuchado hablar de judíos mesiánicos, ¿verdad? De que hablan de que observan parte de la ley de Moisés, pero se apegan a Cristo en su salvación, y de hecho observan muchas leyes del Antiguo Testamento, pero Santiago nos dice claramente que quien falla en un solo punto de la ley ha violado todos. Entonces no se puede tener la ley parcialmente. Si quieres vivir bajo la ley, si crees que se debe vivir bajo la ley, debes observarla en su totalidad, lo cual el pacto nuevo con Jesucristo, el pacto en la sangre de Jesucristo, nos dice que queda por completo abolido el pacto con Moisés. Ese bionismo, pues como ven, les digo esto de estos judíos mesiánicos actuales, porque las herejías como que se reciclan, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice nuestro viejo adagio de Confucio, investigamos que es de Confucio: el que no estudia la historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, por eso esto se repite. El gnosticismo, podemos decir que el mormonismo es uno de tantos, ¿verdad?, gnosticismos actuales. Joseph Smith o José Smith, si han escuchado la historia de los mormones, que Dios le dijo que había unas tablas de oro escondidas en un lugar, y él fue y las sacó y le dijo: tradúcelas, y las vas a traducir con el Urim y el Turim, ¿verdad?, haciendo referencia a las piedras sacerdotales que había en el efod o en el pecho del efod, y que después Dios le dijo: ya que las hayas traducido, las escondes, porque solo quiero que tú sepas esto. A eso apela mucho el gnosticismo, pero el gnosticismo se ve expuesto en la Iglesia Católica Romana, cuando la Iglesia Católica Romana habla de que solo la Iglesia puede interpretar la Escritura, que solo a ellos les corresponde hacerlo. Y esto vuelve a ser un gnosticismo en el sentido de que limitan el conocimiento a un pequeño grupo de personas. El conocimiento debe estar abierto a todos, ¿verdad?, y dispuesto a todos, porque Dios a todos nos dio el razonamiento. Marcionismo decía que las enseñanzas de Jesús eran incompatibles con el Antiguo Testamento, que tomaba parte de la idea del gnosticismo. El gnosticismo decía: el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento se contamina con lo material, y el gnosticismo decía que lo material contaminaba lo espiritual, por lo tanto no podía hacer unión. Marción, ¿verdad?, también decía esto, y por ahí no sé si ya vimos a Marción, ya se me olvida si ya lo vimos, ¿verdad?, el hijo problemático de un sacerdote. Está confundiendo todo esto. Él decía que el Nuevo Testamento debía incluir solo los escritos de Pablo y el Evangelio de Marción, ya, para que vean que había herejes. Y esto se repite, ¿no? Esto vuelve a surgir, ponen en duda, y noten, hasta 1850 no había duda de lo que era el verdadero contenido de la Escritura de acuerdo a los protestantes, y cómo era que los libros apócrifos, ¿verdad?, que hay cientos de libros apócrifos, pero 9 o 11 los había añadido la Iglesia Católica a su Biblia. Hasta 1850 no se tenía mucha duda de esto, pero a partir de 1800, 850 surge, y tal vez un poco antes, surge lo que denominamos la alta crítica. La alta crítica son eruditos intelectuales que analizan la Biblia desde un punto de vista intelectual, y van determinando algunas cuestiones que según ellos, por ejemplo, hay partes que fueron editadas, añadidas a la Escritura, porque de acuerdo a su pensamiento no coinciden las estructuras gramaticales. Hay que hacer notar que la alta crítica son incrédulos, la mayoría, ¿sí? Y ellos simplemente analizan la Biblia en aras de tener un conocimiento intelectual acerca de la gramática, de la sintaxis, tanto del griego como del hebreo, y ese es su enfoque, y de ahí llegan a conclusiones que finalmente se repiten,
como el marcionismo que determinaba qué sí y qué no. Si nosotros tendríamos que determinar qué partes sí, qué partes no, y no creyéramos en la inspiración plenaria de la Biblia, estaríamos diciendo que la mente humana es superior a lo que la Biblia dice, y eso sería incompatible con lo que nos enseña Dios a través de su palabra, ¿no? Hay otras, maniqueísmo, que se caracterizaba por dualismo, casi no lo ven, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Déjenme ver. Ay, no, regrésate. Déjenme ver si lo puedo agrandar. Denme un segundo. No, pues no mucho. Bueno. Bueno, se agrandó un poquito. Pero es maniqueísmo, que era caracterizado por un dualismo, el yin y el yang. Un poder positivo luchando contra un poder negativo. Y se decía que la Biblia nada más hablaba de eso, de ese poder positivo, hablando de la lucha que tiene con un poder negativo, y que en realidad la Biblia no hablaba de Dios, incluso ponían en duda la existencia de un Dios creador del universo. Y como ven, pues eso también ha resurgido, ¿verdad? Monarquianismo, diferencias entre la Trinidad, monarquianismo de monarquía, como siguiendo una estructura, y decían, Dios es el creador del universo, Dios creó a Jesucristo, y Jesucristo creó al Espíritu Santo, lo cual es incompatible con lo que la Biblia enseña. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, los tres son uno, y decimos que hay que diferenciar entre lo que es la Trinidad ontológica y la Trinidad económica, o bien la Trinidad en esencia y la Trinidad administrativamente. Ontológicamente, en esencia, Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. De eso habla la ontología, de la esencia, del origen. Y administrativamente o económicamente, Dios es el creador, Jesucristo el Salvador y el Espíritu Santo el Consolador, ¿sí? Entonces, ellos decían no veían la Trinidad desde el punto de vista ontológico y económico, sino que lo veían como un orden, ¿verdad? Una jerarquía, una monarquía. Dios como el supremo, Jesucristo como el segundo y el Espíritu Santo como el tercero. Aquí ustedes podrían compararlo pues con algunas otras pensamientos, como el pensamiento de los testigos de Jehová, que sí creen en el Dios supremo, pero para ellos Jesucristo simplemente es un profeta, un gran iluminado, no es Dios, ¿verdad? Y noten, todo esto causó muertes, ¿sí? O sea, no fue de que, bueno, ellos dicen que no y nosotros que sí, no, se los llevaban a los concilios, los llevaban a enfrentarse con ellos, y si la conclusión era estás equivocado, los mataban. ¿De dónde salía la idea de matarlos? Que dices, bueno, ¿cómo? Estamos en ese proceso del cambio del judaísmo al cristianismo, la religión está creciendo, la religión cristiana, no es malo que le llamemos religión. Sin embargo, debido a que la palabra religión está tan trastocada y tan maltratada, decimos no tenemos una religión, sino una relación personal con Dios. ¿Qué pasaba? ¿Por qué los mataban? Bueno, recuerden que en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 18, nos decía que si un profeta hablaba algo y no se cumplía, ¿qué había que hacer con él? Matarlo. Y entonces aquí mantienen esa idea. Si alguien está diciendo algo que no es verdad, ¿qué hay que hacer con él? Matarlo. Y eso se va a mantener hasta la Reforma, hasta los 1500. De hecho, va a surgir la Inquisición en 1470 y algo, 75, 78, se me va el dato, pero lo vamos a ver. Y va a seguir esa idea de matar a los herejes, de matar a aquellos que lo que están diciendo no es real. El montanismo, muy interesante el montanismo, porque es la primer forma
de carismatismo que tenemos en la historia. Los montanistas decían que el Espíritu Santo se manifestaba sobrenaturalmente. De hecho, son los primeros que hablan en un sentido, porque no lo hacen de manera directa, de lo que sería el hablar en lenguas. Pero estos no solamente fueron matados, sino que se comprobó que todo lo que decían era falsedad. Los destruyeron y estamos como por el año 170. Los arrianos, otros muy interesantes. Arrio se ve ir a la zona este de Jerusalén, hacia lo que es Arabia Saudita, Irán, Irak, todas esas zonas. Pero Arrio va a decir que Jesucristo era un gran profeta, que no era Dios. De hecho, Arrio va a decir que la divinidad invadió a Jesucristo en el momento de su bautismo, pero que hasta antes de eso él no era Dios, era un ser humano normal, y va a ser un gran profeta y va a extender su idea por todas estas zonas del Medio Oriente. Y para el año 600 están tan afirmadas, están tan arraigadas, que pues van a decir Mahoma fue otro gran profeta, ¿verdad? Hasta aquí no tenemos Islam, el Islam va a surgir como por el año 670, pero va a ser producto de esta falsa doctrina que se extendió por ahí. Los pelagianos son la primer forma de arminianos que tenemos en la historia. Ellos hablaban de libre albedrío. Empiezan diciendo que tenemos libertad para escoger entre lo bueno y lo malo, lo cual es cierto, todos tenemos eso, toda la raza humana tiene ese libre albedrío, es capaz de elegir entre lo bueno y lo malo, pero tristemente nos ha mostrado a través de la historia que cada vez que ejerce ese discernimiento, elige por lo malo, ¿verdad? En lugar de elegir por lo bueno. Llevaron hasta el punto de decir, el hombre tiene la libertad de decir si escoge a Jesucristo o no escoge a Jesucristo. Y eso es en esencia el arrianismo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes pasaron al frente? No sé la forma exacta en la que le hicieron, levantaron la mano para recibir a Jesucristo, hicieron la oración del pecador y cuando acabaron de hacer la oración del pecador les dijeron, a partir de este momento eres cristiano y ya eres eso. ¿Cuántos? Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes les pasó así? Sí, ahora pasen al frente. Ahora pasen al frente. Este Pelagio está como por el año 250-300. Y va a llegar Agustín de Hipona y le va a decir, Pelagio, estás mal. Dios es el que elige de manera soberana. De ahí va a surgir otra nueva corriente que se va a llamar semipelagianismo, ¿sí? En donde van a decir, Dios aporta algo y el hombre aporta algo y entonces se logra la salvación. Pero cuando estudiamos soberanía absoluta de Dios, acuérdense de esto, soberanía absoluta de Dios, entendemos que Dios es el que hace absolutamente todo para la salvación. En efecto, yo levanté la mano. En efecto, yo dije, me arrepiento de mis pecados, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que aún el arrepentimiento lo concede Dios. Entonces, aquí tenemos a los primeros arminianos, pero después Agustín de Hipona, gracias a que estudia soberanía absoluta de Dios, les va a decir, están perdidos, eso no puede ser cierto. Cuando lleguemos a la Reforma, se va a volver a discutir, porque esto es cíclico, ¿sí? Porque como no estudian la historia, lo vuelven a repetir. Estamos entre el año 300 y vamos a hablar 500, le voy a dar un rango de 200 años, son menos, pero se va a repetir en los 1500. En los 1500 se va a volver a debatir y se va a llegar a la conclusión de que Jacobo Arminio, ¿verdad? Que ahora lo conocemos como arminianismo y calvinismo, se va a llegar a la conclusión de que Arminio está mal y que Calvino
tiene la razón, porque Calvino estudia soberanía absoluta de Dios. Se van a tardar en aceptar a los arminianos, pero para 1850 van a notar que es mejor ser arminiano que calvinista a la hora de que se es evangelista, porque si Dios es el que decide, ¿yo qué hago en el evangelio, verdad? O evangelizando gente, error muy grande. Nosotros evangelizamos porque no sabemos quiénes son los elegidos de Dios y posiblemente les estamos yendo a informar, tú has sido elegido por Dios y no lo sabes, ¿sí? Pero va a acomodarse más con que la gente tiene la libertad de decir si sí o si no, y esto lo va a adoptar Charles Finney, que va a ser de los primeros que lo va a desarrollar, un abogado que no es teólogo, y va a decir el arminianismo es lo correcto. Y eso de 1850 a 1970, 80, que aquí más o menos es la época en la que nosotros llegamos a Cristo, va a estar vigente, ¿sí? Pero es una herejía y así nos convertimos por medio de esa herejía. O sea que el Señor puede usar hasta la herejía para hacer cosas buenas, ¿verdad? Llegamos con los socianos. Los socianos negaron la divinidad de Jesucristo, predestinación, depravación total, justificación por la fe. Para ellos todos serán obras. Y de ahí van a motivar mucho a las órdenes monásticas y también a algunas órdenes que eran ermitañas, ¿sí? O sea, como hay que subyugar al cuerpo, hay que maltratarlo y eso va a durar hasta nuestros días, porque hasta nuestros días tenemos monjes y monjas, ¿sí? Pero porque si bien ellos no niegan la divinidad de Jesucristo con su boca, sí lo niegan con sus hechos. Los novacianos no recibían a los que habían negado la fe, hay persecución. Y entonces muchos, cuando llegaba la persecución, les están diciendo, si tú niegas a Jesucristo, no te matamos, no te echamos a los leones, no te quemamos vivos. Y algunos, pues con tal de no ser sacrificados, decían, bueno, no soy cristiano, ¿verdad? Blasfema en contra de Jesucristo, blasfemaban en contra de Jesucristo. Pero se enteraban los demás y luego venía el domingo a la iglesia y entonces les decían, no, ustedes se van porque ustedes ya blasfemaron en contra de Cristo, ya lo negaron, no pueden entrar aquí. Y va a ser una disputa tremenda, ¿sí? Porque unos van a decir, bueno, pues lo hicieron por quererse salvar de la muerte, pero en realidad sí lo quieren, y otros van a decir nada, si no llegaron a morir, y van a ver que algunos de los mártires van a decir, si su fe te lleva a la orilla de la muerte, te tienes que morir, punto. No puedes negar tu fe con tal de preservar tu vida, y va a ser una disputa. El donatismo, había una exagerada disciplina, ellos optaban por la separación iglesia-estado y elevados requisitos para el ministerio. No observaban 1 Timoteo 3 ni Tito 1 para los que querían servir al Señor, sino les ponían todavía otras normas. Y esto pues, lo seguimos viendo hasta nuestros días en algunas iglesias en donde los requisitos para un siervo de Dios dice, no, pues debes de tener una segunda unción, ¿verdad? Debes de tener una unción especial. ¿Y eso a dónde los lleva? Cuando logran determinar que alguien tiene una segunda unción o una unción muy especial para poder servir al Señor, ¿a dónde los hace regresar? Al gnosticismo. Solo alguien muy especial debe de tener el conocimiento, solo alguien muy elevado puede conocer a Dios, ¿verdad? Y como ven, son cíclicas las herejías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no estudia. ¿Cómo respondieron los cristianos? La pregunta, ¿qué libros tenemos que obedecer? O sea, ¿dónde están los libros que entendemos que todo el Antiguo Testamento es para los judíos? Entendemos que todo el Antiguo Testamento sirve para el templo del Señor, para la sinagoga judía, pero ¿y los cristianos qué debemos creer? ¿Qué debemos de seguir? Los apóstoles van a trabajar incansablemente
para lograr dejarnos los 27 libros del Nuevo Testamento. Ellos no lo saben. Ellos no saben que están escribiendo el Nuevo Testamento. Pablo no dijo, voy a escribir Efesios para, pues que alguien lo sepa y para que cuando llegue Mauro en el 2019 sepa que va, ¿no? O sea, no, él nada más quiere ser alguien que enseña correctamente de acuerdo a la Escritura. Pedro, Santiago, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, todos ellos solo tienen la idea de enseñarle a los cristianos del primer siglo cómo se es cristiano. Pero ellos dicen, ¿qué tenemos que decir? Todavía no había un canon establecido. Había circulando el padre Hermas, ¿verdad? Papías de Hierápolis, la Didache, que eran los escritos de los 12 apóstoles. Había muchos libros circulando ahí y decían, ¿cuáles son los reales? Acuérdense, ya se murieron los apóstoles y ya se murieron los primeros seguidores de los que trabajaron directamente con ellos. Vamos ya en la tercera generación, tomando a los apóstoles como la primera, y ahora están, pues, ¿qué es lo que debemos de seguir? Y de ahí se ven obligados a decir qué fue lo que escribió Pablo, qué fue lo que escribió Pedro, qué fue lo que escribió Juan, cuáles son verdaderamente esos escritos. Y fueron llegando a un punto, ahorita lo vamos a ver. También decía, ¿qué es a lo que los cristianos debemos creer? Ahora ya no hay supervisión de los discípulos de los apóstoles y crecen las opciones, como vimos, ¿qué somos? Novacianos, marcionianos, ¿de qué somos, no? ¿De cuáles de estos somos? ¿Quién es el protector de estos libros o enseñanzas? Sin apóstoles, sus seguidores cercanos, pues ya no hay quien cuide. Y de alguna manera están hablando de quiénes son los sucesores de los apóstoles, en dónde está la sucesión apostólica, quién está a cargo de preservar esta enseñanza. Entonces, primero dijeron, ¿qué libros tenemos que obedecer? Para los cristianos, los libros de los judíos serán los correctos, pero esto era la Septuaginta. Todos saben lo que era la Septuaginta. La traducción del hebreo al griego. La Septuaginta la usaron los apóstoles y el Señor Jesucristo, porque para cuando el Señor Jesucristo está sobre la tierra, el hebreo ya es una lengua muerta, ¿sí? Ya no es el lenguaje normal y tienen que leer a través de la Septuaginta. Dijimos que ahí, cuando les di la imagen del faro de Alejandría, la historia cuenta que ahí se tradujo la Septuaginta, hay muchas historias. 70 hombres durante 70 días hicieron sus traducciones y los 70 entregaron traducciones idénticas. Solo son fantasías. La realidad es que los 70 intervinieron para lograr hacer una traducción. La Septuaginta la podemos usar aún en nuestros días, pero vemos que es una traducción demasiado literal del hebreo. Ayuda cuando hacemos la traducción del texto, pero ya no es autoritativa, a pesar de que el Señor Jesucristo la usó, los apóstoles la usaron, pero es mejor llegar a los originales. Marción había desechado a muchos libros del Antiguo Testamento, decía que ya no tenían valor para nosotros. ¿Han escuchado a alguien que diga eso en la actualidad? Hay corrientes que dicen que el Antiguo Testamento ya no es para nosotros. De hecho, si alguien nos dice que somos dispensacionalistas, un error que cometen al describir el dispensacionalismo es que creen que el dispensacionalismo enseña dos medios para salvación. No es cierto, la salvación solamente ha sido uno en la Biblia. Y dicen que el hiperdispensacionalismo llega al punto de desechar el Antiguo Testamento. Eso no es dispensacionalismo, para que no los asusten, ¿verdad? Dispensacionalismo simplemente nos habla de 7 diferentes etapas en las que el Señor trató con su pueblo de una manera diferente, pero no alteró la salvación. La salvación solo ha sido de una forma: creer en el Mesías que iba a venir a salvar al mundo, o creer en el Mesías que ya vino a salvar al mundo. Dispensaciones, 7 administraciones que Dios ha tenido para con su pueblo.
Marción desechaba el Antiguo Testamento y los gnósticos estaban de acuerdo con los que desechaba. ¿Por qué? Pues porque entre menos conocimiento le demos a la gente, más tranquilos estamos nosotros. Y hay cierto grado de verdad, o sea, cuando alguien tiene un conocimiento y no lo sabe usar adecuadamente, corre el peligro de ya no dejarse enseñar, porque ya sabe mucho, ¿no? Entonces ya, ¿quién me va a enseñar si yo ya sé mucho? La realidad es que todos seguimos siendo enseñables y no podemos decir que ya conocemos todo, siempre va a haber algo que no conocemos. Leían a Pablo y a los demás apóstoles, pero nadie tenía una lista oficial. Marción es de los primeros que dan esa lista, pero va a venir Marción contra Marción, y no le van a aceptar sus listas. Los marcionistas decían que la información secreta fue dejada a un solo apóstol y este era Santo Tomás, ¿no? Por de dónde sacaban su idea, no sé, en cuanto investigue les digo. Otros elegían cualquier otro que consideraran mejor. ¿Cuál era el santo de su devoción, verdad? Y noten, esto pues los va a llevar a hacer el canon. Los evangelios, hechos, las epístolas paulinas fueron aceptadas. Otros tomaron más tiempo, pero al fin del siglo II, casi todos los que conocemos fueron aceptados. Los apócrifos fueron desechados, entre 12 o 15, porque nunca fueron citados por Cristo o por los apóstoles. De hecho, muchos de los apócrifos contienen información que les llamamos anacronismos. Hablan de gente que fue contemporánea cuando no pudieron haber sido contemporáneos, unos vivieron en una época y otros en otra. Si ustedes ven el final del libro de Segunda de Macabeos, entre algunas otras cosas que dicen, porque hay cosas terribles, alaban el suicidio, hablan de seres demoníacos y angelicales muy raros, ¿verdad? Y dice Segunda de Macabeos en su capítulo final, si el discurso que les acabo de dar fue pulido y distinguido, pues lo he hecho con mi mejor intención, pero si no les gusta, pues les pido perdón y que Dios me perdone porque yo lo escribí con muy buena intención. Entonces, así de simple, ¿cómo puede ser algo inspirado y que pida perdón si no lo hizo tan bien, ¿no? Entonces, de una forma simple desecharon todos esos apócrifos, ¿no? Y desde luego, ¿verdad? Pues no coincidían con el canon del Antiguo Testamento. De ahí viene una adición, que fueron los credos. ¿Cuántos de aquí eran católicos antes de ser cristianos? Levanten la mano. Pasen al frente. ¿Se acuerdan de creo en un solo Dios, creador de lo visible y lo invisible? Y ya no me sé más. Esos credos. ¿No había interpretación en un principio? No, porque la Iglesia Católica Romana dijo, solo yo interpreto, pero la interpretación se hace necesaria desde que muere la segunda generación de los apóstoles. Requerimos interpretación y va a haber un debate, pero ahorita vamos a llegar a esa interpretación, ¿sí? Bueno, con los credos se van a identificar los cristianos, ¿sí? Y va a empezar a correr un sistema de credos. Nos regresamos para el año 100. Diferentes partes de nuestro Nuevo Testamento fueron escritas en ese tiempo, pero no había una colección definida como escritura. Los escritores no apostólicos, por ejemplo Policarpo e Ignacio, citaban en los evangelios y las cartas de Pablo y otras fuentes orales ya conocidas. Por eso es que dijeron, pues está bien lo que dice Policarpo e Ignacio, pero ¿qué están diciendo ellos? Citan a los evangelios y las cartas de Pablo. Entonces, pues Policarpo e Ignacio no son inspirados. Ellos nos están explicando lo que fue inspirado. Las cartas de Pablo se recolectan ya al final de este siglo. Los cuartos evangelios son reunidos para el 150. ¿Y de dónde? Recuerden que no tenemos los originales. No tenemos la carta de Pablo original a los Efesios. No tenemos la de Filipenses, Colosenses, ninguno de los evangelios, ni Apocalipsis, ni las de... No tenemos los originales. Pero tenemos en específico del Nuevo Testamento más de 5,000 copias. ¿Por qué necesitamos eso? Recuerden que no hay imprenta. Las copias que hay eran dictadas oralmente.
y muchos de ellos se les llamaba leccionarios, es decir, llegaba la gente que sabía escribir, llegaba a la congregación, se leían los escritos de los apóstoles y ellos hacían su propia copia de lo que se estaba leyendo ahí para llevársela a su casa y saber lo que había dicho, porque comprar una Biblia, un escrito, era prácticamente imposible. No tengo una comparación exacta, pero hagan de cuenta que ahorita se nos dijera que una Biblia costara, no sé, 100,000 pesos, ¿no? 200,000 pesos. Pues ¿cuántos tendríamos Biblias en nuestra casa? Muy pocos, ¿no? Entonces, de lo que más tenemos son de esos leccionarios, que son copias hechas a mano por dictados orales dentro de las iglesias. La gran mayoría están en museos, pero también la gran mayoría la tiene la Iglesia Católica Romana y en especial lo tiene Sociedad Bíblica Internacional. Yo no he ido a Berlín, si quieren voy, ustedes me dicen. Pero alguien que fue a Berlín me dicen que tienen una copia del libro de Isaías que mide 66 metros de largo, que lo tienen en una sala y rodea toda la sala el libro de Isaías en rodillos, en piel, ¿no? Y de ahí hay más. He estado en un museo en Estados Unidos, hay un museo en Estados Unidos de la Biblia y tiene escritos muy antiguos. Ahí se nos mostraba el papiro. Como el papiro era muy delgado, yo pensé que era algo más grueso, pero era muy delgado. Y sabemos exactamente dónde están las copias y quién las tiene. Obviamente al paso de los siglos se han encontrado más. Actualmente encuentran momias en Egipto, momias pobres, ¿sí? Porque si fuera un faraón sería un suceso. Acaban de encontrar unas semanas apenas antes, una muy importante, no recuerdo exactamente de quién era, pero de los pobres, pues querían momificar a sus seres queridos. Y entonces les decían, pues se necesita papiro, ¿sí? Para esto. Y entonces pues iban por lo que tuvieran de papiro en sus casas y a lo mejor era la Biblia del abuelito, ¿no? O las copias del abuelito, pues aquí está todo lo que tenemos en nuestra casa para que nos lo momifiquen, ¿verdad? Y actualmente están encontrando que mucho de lo que hay momificando momias contiene algunos textos de la escritura. Entonces antes pues los metían al museo y punto, ahora algunos los están tratando de deshacer porque son resinas para encontrar cada capa de papiro que contiene que tiene escrito, ¿no? Buscar de qué manera logran, y ha confirmado mucho de lo que la Biblia decía, ¿sí? Pero sabemos en dónde están los escritos más antiguos y en dónde hay algunas dudas, ¿no? Mínimas, decimos que no llega al 1% de dudas. Por ejemplo, el final largo de Marcos, el relato de la mujer adúltera donde la van a apedrear, no se encuentra en los escritos más antiguos. El versículo que dice esto solo salen con ayuno y oración. Primera de Juan 5, 7 y 8 de el agua, el espíritu y la sangre, y estos tres concuerdan. Se sabe que no estaban en los escritos originales. ¿Por qué los dejamos en la Biblia? Porque no alteran el contexto y parece ser una explicación del contexto, pero sabemos exactamente qué partes no estaban en los escritos más antiguos. Aquí están luchando por verlo, ¿no? Para el año 250 hay disputa con Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda, Tercera de Juan y Judas, pero están desechando el Pastor Hermas, Carta a Bernabé, la Didache y el Evangelio de Hebreos. ¿Sí? Y hay más, en el seminario tenemos un libro, no les miento, que es como de este grueso, tamaño carta más o menos, que tiene como 250 apócrifos, ¿sí? Pero lo tenemos porque cuando alguien hace una referencia a un apócrifo, pues vamos a ver si lo tenemos ahí para ver qué decía ese apócrifo. Muy caros, obviamente esos libros no son fáciles ni de encontrar ni de comprar. Tenemos comentarios de qué fue lo que dijeron los padres apostólicos y los padres de la iglesia acerca de cada versículo de la Biblia, pero
requerimos una colección como de 40 o 50 tomos, tenemos creo que 13 y cada tomo nos ha costado cerca de 2,000 pesos. Entonces, pues no es fácil tener acceso a ese tipo de escritos, pero existen, o sea, están ahí y se pueden conseguir, ¿sí? Ya para el 300 se duda de la autoría de Apocalipsis, se disputa, pero se estudia Santiago, segunda de Pedro, segunda, tercera de Juan y Judas. Y noten, Hebreos y Santiago en especial lo va a rechazar Lutero. Lutero va a decir, este no es inspirado, porque no comprende la forma de la que está hablando de las obras. Sabemos que la salvación es por gracia, no por obras, y él va a entender que lo que está diciendo Santiago es que debemos hacer obras para la salvación, pero Santiago no dice eso. Santiago dice que la evidencia de la salvación son las obras. La fe sin obras es muerte en sí misma. Y le va a tomar algo de tiempo a Lutero, finalmente lo va a aceptar como un libro inspirado, ¿no? Pero noten, se está trabajando en eso, hay disputas, pero todas estas disputas por falta de conocimiento. Para el año 400 ya se dice, el pastor Hermas, Carta a Bernabé, el Evangelio de Hebreos, Apocalipsis de Pedro, Hechos de Pedro y la Didache deben de ser excluidos. Ya no se tiene duda. Acuérdense de qué está pasando en la época. No estamos en la época de que me meto a internet y ahorita encuentro la información. Para que corriera la información, me cuenta mi madre, ¿verdad? Mi madre es de 1928, es decir que para 1940 tenía 12, 13 años, vamos a hablar en la Segunda Guerra Mundial. Y dice que se sabía que lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, aquí nos enterábamos 3 o hasta 6 meses después. Y hoy la guerra del Golfo Pérsico la subimos en tiempo real. Estábamos viendo cómo se estaban peleando allá, lo estábamos viendo en tiempo real. Entonces imagínense si en 1940, 45 la información se tardaba 3 o 6 meses en recorrer el mundo, pues imagínense en aquella época. No había correo, nada, se la tenían que llevar la información unos a otros, y parece ser que por el año lo que va a ayudar es que ya hay una organización que está siendo utilizada por el gobierno. Otra pregunta, ¿qué es lo que los cristianos debemos de creer? Si bien vimos que muchos de los del primer siglo podían trazar su enseñanza en relación con algún apóstol, ahora ya no era fácil. De ahí viene la importancia de la interpretación. Entre más se fueron alejando de los apóstoles, del tiempo de los apóstoles, más surgió la necesidad de la interpretación. Hoy, por ejemplo, si nosotros leemos, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Pues si no sabemos el significado de ceñir los lomos, no sabemos lo que significa la frase, ¿sí? ¿Qué era ceñir los lomos? ¿Se acuerdan que tenían túnica? Entonces lo que hacía era, se arremangaban la túnica, tomaban la parte de atrás y se la fajaban y les quedaba como un short, ¿sí? La túnica, y esto les permitía moverse o incluso correr o ir a la batalla. Entonces cuando dice ciñan los lomos de vuestro entendimiento, que está diciendo prepárense para que su entendimiento absorba, sea claro, capte toda la información. Entonces nosotros tenemos mayor necesidad de la interpretación de la que ellos, ¿no? Aquí fue donde los credos o reglas de fe funcionaban para distinguir quién creía en qué, y al adherirse a uno de ellos profesaban su trasfondo y su fe, y era como decir, ¿en qué crees? Ahorita, recuerden, ahí no hay denominaciones. Vamos a llegar al 1200 y nos vamos a encontrar que las únicas denominaciones en realidad son las órdenes monásticas, franciscanos, agustinianos, dominicos en esencia, pero no hay denominaciones, no hay bautista, presbiteriano, pentecostal, metodista, libres, amish, mormones, no existen, ¿sí? Hasta después de 1500 los vamos a empezar a ver. Y entonces aquí las reglas de fe funcionan para decir, bueno, ¿en qué crees tú? O sea, ¿tú crees en la Trinidad, no crees en la Trinidad? ¿En qué estás creyendo?
El credo, regla de fe, fue indispensable para el catolicismo cristiano. Acuérdense que al principio éramos católicos. Y finalmente, ¿quién es el protector de estos libros de enseñanza? Ahora debían establecer quién tenía la enseñanza apostólica pura. Marción decía que era Pablo, los gnósticos que era el conocimiento secreto. De ahí que había que ver quién verdaderamente estaba basándose en la enseñanza apostólica, es decir, quién tenía sucesión apostólica. Las iglesias fundadas después de la muerte de los apóstoles tenían cómo ver cómo era su unión con ellos. Y empiezan a luchar. Tenemos que basarnos en los escritos de los apóstoles, de los padres apostólicos, que era la segunda generación, de los padres de la iglesia, que vamos a llamarles padres de la iglesia hasta el año 400 o 500. El único que las podía unir con dicha enseñanza era un credo o regla de fe. ¿En qué crees? Ustedes saben que cada iglesia tenemos nuestra declaración doctrinal y decimos en qué creemos, ¿verdad? ¿Qué creemos? Y ahora nos enfatizamos mucho en la escatología, si creemos en un milenio literal o en un milenio espiritual, en un rapto antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación, en fin, ¿no? O sea, tratamos de ver en qué creemos. Pero era lo que equivalía a eso. Y la sucesión era válida si el obispo era nombrado por otro que previamente había comprobado su relación con los apóstoles. Esto funcionó perfectamente mientras hubo persecución. Todo era secreto. O sea, yo me tenía que asegurar que el que iba a dejar yo lo había enseñado bien, que yo le había transmitido la enseñanza correcta. Pero cuando deja de haber persecución, esto se va a perder, lo vamos a ver más adelante. No se trataba de poder o autoridad, sino de creencias y doctrina. Buscaban la teología, buscaban la enseñanza correcta. Si alguien era puesto o nombrado como un sucesor de un obispo, porque obispo, acuérdense que era sobrevedor, alguien que supervisa, y había obispos en diferentes zonas revisando que se apegaran a esa doctrina, porque lo que les importaba era su creencia y su doctrina. No se trataba de autoridad. Más adelante, cuando deja de haber persecución, ya va a ser cuestión de autoridad y la creencia y la doctrina se va a dejar a un lado. Pero esto facilitó la creación de historias espectaculares, ¿no? Hablando de cómo fue que yo conocí, ¿verdad? Tratando de hacerla, emular la conversión de Pablo, ¿no? Yo vi al Señor verdaderamente de frente y no era. Su énfasis era dirigir a la grey a la sana doctrina para vivir correctamente. El ser humano fue creado como un ser libre y por lo tanto es responsable, ¿verdad? Y eso es una realidad. ¿Disfrutamos del libre albedrío? Sí, tenemos libre albedrío, pero nuestro libre albedrío solo nos puede llevar a una mejor obediencia a Dios o a un mayor alejamiento de Dios. Pero si Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, no podremos rechazar la salvación. A eso se le llama atracción irresistible. Si Dios los eligió, van a ser salvos, no hay manera de que se libren de la salvación. Dicha libertad es la que nos permite conformarnos a la naturaleza divina. Ustedes deciden qué tanto pecan, dense cuenta, Pero ¿cuál es la invitación de nuestro Dios? Que no pequemos, que nos mantengamos obedientes a su palabra. Sin embargo, si hemos de disfrutar de la salvación, el Señor nos va a llevar a ella. Los ángeles son seres provisionales, provisionalmente, ¿sí? Pero estoy perdiendo algo por no fijarme arriba. Es Ireneo, pero hasta antes de esto, perdón, ahí me perdí yo. Hasta antes de esto, se va a decir, o sea, a través de todo esto, que no hay erudición, ¿sí? Que todos los que creen en Jesucristo son del vulgo, ignorantes, y como son ignorantes, por eso creen en Jesucristo y quieren las historias de los apóstoles. Pero todos estos hombres, empezando con Ireneo de León y discípulo de Policarpo, van a tener todas estas ideas, ¿sí?
ellos van a decir, esta es la realidad, y junto con ellos, más ahorita vamos a ver a otros, bueno, hoy no, más adelante vamos a ver a otros, en donde nos vamos a dar cuenta que se van a convertir en eruditos. Todos van a empezar con una idea humanista del pensamiento griego o platónico, pero acuérdense, ¿qué es el humanismo? Exalta al ser humano como la máxima expresión de la creación de Dios y exalta al ser humano, pero del humanismo se van a ir a un humanismo cristiano en donde van a considerar todas las enseñanzas de Cristo como verdaderas y van a llegar a todas estas conclusiones, pero vamos a llegar a un momento en donde ya hay eruditos en el cristianismo y luchan para defender su fe con la filosofía griega y lo van a lograr. Entonces vemos primero a Ireneo de León, que va a llegar a estas conclusiones, el propósito de Dios es hacernos semejantes a Él y van a llegar muchos más. ¿Pero estos eruditos buscaban evangelizar? Sí. No, estos ya van a buscar dar a conocer a Dios. O sea, que ese es en esencia el cristianismo, el evangelismo, que Pablo va a ser evangelista. Y noten, aquí vamos a llegar a un punto donde el evangelismo va a estar completamente dormido y va a revivir hasta 1800, ¿sí? Bueno, nos vamos a quedar ahora con Clemente de Alejandría. Muy interesante, la zona de Alejandría va a estar en contraste con Antioquía y ahí vamos a empezar a ver lo que eran métodos o sistemas de interpretación desde aquella época, que hoy sigue la misma batalla por metodologías de interpretación. ¿Vale? Ale. ¿Ya? Ya la soltaron. Bueno, muy bien. Fue porque oramos. Lucy, bueno, inclinemos nuestro rostro y oremos. Ok. Ok, bueno. Señor, te agradecemos por mostrarnos lo que ha pasado a través de la historia y sobre todo por que nosotros podemos llegar a conclusiones claras de cómo es que esto se ha ido repitiendo a través de tu historia. Te queremos rogar que nos hagas conscientes de todo esto porque como hemos insistido, si no estudiamos la historia, estaremos condenados a repetirla. Señor, te rogamos por Dulce, Señor, tú sabes que tiene 4 meses de embarazo y su embarazo es de alto riesgo. Ayúdala a ella, a su esposo Jorge, para que pues puedan llevar a cabo eso. También te rogamos por Lucy, tú sabes que lleva 20 años siendo dializada y pues cada vez se le complica más su situación. Ayúdala y permite que los doctores encuentren la mejor manera de pues sacarla adelante. Y gracias, Padre, te damos porque pues Vero nos dicen que ya encontró papeles o ya tiene papeles y sabemos que es por tu obra, Señor. Permítenos seguir aprendiendo más de ti, Señor, no solo a través de esto, sino a través de la vida y que todo sea para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén.